Muy bien, buenas noches. Qué hermoso himno, ¿verdad? Impresionantes verdades, gracias al Señor. No merecíamos nada, en Cristo tenemos todo. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 119 esta noche. Y vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque nosotros podemos cantar con convicción como cantábamos recién. Nosotros no merecíamos salvación, Señor. Pero tú nos diste el perdón, tú nos buscaste, tú nos rescataste, Señor. Te damos gracias, Señor, y es impresionante el considerar, Señor, la excelsa gracia y el amor que fue manifestado en Cristo, muriendo en esa cruz por nosotros, Señor. Que podamos vivir vidas que son dignas de ese sacrificio y que nosotros podamos expresarte nuestro amor, Señor, por una vida que te glorifica y que te agrada a ti. Por favor, Señor, bendice este tiempo, bendice tu palabra a nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guíe a tu verdad, que nos dé entendimiento para poder ser desafiados y ser corregidos, si es necesario, ser animados por tu palabra, que nosotros podamos entender lo que nos quieres comunicar en esta noche, Señor, porque para eso estamos acá. Te rogamos que nos hables, Señor. Que tu palabra, que es viva y eficaz, hable a nuestros corazones en esta noche. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, seguimos con el Salmo 119 esta tarde. Ya llegamos a la 10ª estrofa, y esa 10ª estrofa corresponde a la letra hebrea Yod. Cada línea de nuestro pasaje, si puedes ver el texto hebreo, empieza con esta letra Yod. Es interesante porque esta letra es conocida, o ustedes por ahí no saben, pero ustedes saben que es conocida esta letra. Es la letra más chiquita de la escritura hebrea y es la letra a la que se refirió el Señor Jesús cuando dijo en Mateo 5:18, en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Si vos tenés la Reina Valera, por ahí está más cerca a la traducción, que dice ni una J, ni una tilde pasará de la ley. Si ves el Aleph Bet, que es el abecedario de hebreo, esta letra es como una apóstrofe, nada más. Es un puntito con una colita para abajo, como una apóstrofe, y corresponde a nuestra letra I, como I latina. Y nuestra sección de hoy es súper interesante, mientras estaba estudiando el texto, por la manera en que está escrita. Y realmente, cuando vos estudias todo el Salmo 119 y vas, como hago yo, ¿no?, haciendo estrofa por estrofa, realmente podés ver la prueba de la inspiración de Dios en su palabra. Porque este Salmo cada estrofa es única. En cada estrofa Dios habla de una manera especial, con un tema en especial. A veces están interconectados, a veces no, o sea, está todo el Salmo conectado porque habla todo acerca de la palabra de Dios, pero están interconectados. Y vemos, por ejemplo, que una estrofa está escrita de una manera y el resto de las estrofas están escritas de manera distinta. Y es lo que vemos acá, por ejemplo. Antes, por ejemplo, la gran mayoría de las veces vemos que el salmista da una declaración y después se explaya en esa declaración y los distintos versículos van diciendo esas verdades o mostrando verdades secundarias a la primera verdad. Y esta, por ejemplo, esta estrofa, Yod, está escrita de una manera distinta a las demás. Está escrita de una manera que se llama... Es un recurso literario que se llama quiasmo. ¿Qué significa? Significa que la primera estrofa está relacionada o está pegada a la última. Y la segunda estrofa está relacionada con la anteúltima. Y así, hasta que llegás al medio. Entonces, es como, lo podés pensar, es como un arco de tiro de arco y flecha, que tiene distintos círculos, ¿no?, hasta llegar al medio, que se llama el ojo del toro, el círculo rojo. Si sos un bautista, tal vez preferís pensar en un sándwich, distintas capas hasta que llegás al medio, que es lo que realmente importa. Pero nosotros vas a ver que mientras exponemos, el salmista va a hablar y nuestras traducciones no nos ayudan mucho, pero todos estos verbos están en tiempo imperfecto. Entonces, se traducen mejor como en tiempo futuro y van a ver que cuando estemos estudiando y exponiendo el Salmo van a tener mucho más sentido a lo que dice el salmista si los conjugamos en tiempo futuro, le da mejor sentido a la estrofa. Entonces, ahora sí empezamos.
La semana pasada vimos que el salmista aprendió 3 lecciones en medio de la aflicción. Vimos que él aprendió a tener un deseo más profundo por discernir la palabra de Dios. Él aprendió a perseverar en la palabra a pesar de las dificultades y aprendió a reconocer el supremo valor de la palabra de Dios a través de su tiempo de aflicción. Hoy nuestro salmo sigue con la misma línea de pensamiento. El salmista todavía está atravesando estos tiempos de aflicción. Y mientras preparaba esta porción, me vino a la mente un programa que nosotros veíamos con mis hijos. Este programa se llama El Domador de Bestias Final, Ultimate Beastmaster, ¿no? Es el amo supremo de las bestias. Vos tenés un montón de competidores que se matan a golpes, dejando todo para atravesar un sistema de obstáculos. Vos ves si es una estructura gigante que tiene como 60, 70 metros y ves un montón de pruebas que tenés que ir pasando de manera consecutiva y decís, es imposible que un ser humano pueda hacer esas cosas, que pueda comenzar y que pueda llegar a la meta. Es imposible, realmente, porque son muy difíciles de atravesar. Los ves corriendo, trepando, golpeándose, colgando de varios minutos, tambaleando así en las sogas. El objetivo es pasar por todas esas pruebas, esos obstáculos y llegar hasta el final, trepar y llegar hasta una plataforma donde hay un botón rojo y la persona toca el botón rojo y cuando aprieta ese botón, fuegos artificiales y banderas y música y todos celebran. Todos tratando de seguir adelante. La gran mayoría de los participantes, la gran mayoría, ante el dolor, ante la fatiga, el cansancio, se sueltan. Y siempre abajo hay agua, son todos piletones de agua, ¿no? Y caen y decís, no. O hay veces que saltan y dan un paso en falso y no pueden agarrar la soga o la cadena y pum, caen y caen en el agua. Pero hay algunos que llegan al final, muy pocos, pero hay gente que llega. Personas que están físicamente muy preparados y mentalmente muy preparados. Pero uno de ellos me pareció súper interesante porque hay un montón de plata de premio. Entonces le preguntaban antes de comenzar, ¿qué es lo que te motiva a llegar al final? ¿Qué es lo que te motiva a atravesar todos esos obstáculos para llegar hasta el final? Porque son difíciles, porque es una exigencia para tu cuerpo, porque sufrís a medida que vas atravesando todas estas cosas. Y él dijo, no lo hago por el premio. Es importante, es un montón de plata, pero no lo hago. Lo hago por mi familia. Mi familia me está viendo. Y quiero dejarles un ejemplo a seguir, que no importa lo difícil de la situación, vos tenés que seguir adelante, vos no tenés que rendirte nunca. Y una cosa más, cuando llego al final y finalmente termino trepando a esa plataforma y apriete ese botón rojo, sabiendo que llegué al final y atravesé toda la prueba, el sabor de la victoria no tiene comparación con ningún tipo de dinero que puedo ofrecer todo el torneo. Algo así vamos a ver con nuestro salmista hoy. Él nos va a mostrar, él está en medio de la aflicción y va a seguir adelante. Él va a enseñarnos que el creyente que tiene su confianza puesta en el Señor y por ende tiene su confianza puesta en la palabra de Dios, desea entender la voluntad de Dios. Quiere entender qué es lo que está haciendo el Señor, quiere entender la palabra de Dios para poder perseverar en la aflicción. Y cuando persevera en la aflicción, él va a poder disfrutar de los resultados que trae esa perseverancia. La aflicción es algo inevitable en nuestras vidas. El salmista lo sabe. Él está atravesando este tipo de aflicción, pero él dice, yo quiero entender lo que Dios está haciendo y si yo entiendo lo que Dios está haciendo, yo puedo perseverar y una vez que pase la prueba, yo puedo mirar hacia atrás y decir, fue para bien, como vimos la semana pasada, que dice, Dios, estás haciendo lo bueno en mi vida. Entonces vamos a leer Salmo 119, comenzando en versículo 73, dice así la palabra de Dios. Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Que los que temen me vean y se alegren, porque espero en tu palabra. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío conforme a tu promesa dada a tu siervo. Venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. Sean avergonzados los soberbios porque me agravian con mentira, pero yo en tus preceptos meditaré. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea íntegro mi corazón en tus estatutos para que yo no sea avergonzado. Entonces, hoy vamos a ver, como siempre, una oración. El salmista da una oración para comprender, pero vamos a ver 3 certezas que resultan de atravesar la aflicción sabiendo que es el propósito de Dios.
3 certezas que resultan de atravesar la aflicción sabiendo que es el propósito de Dios. Entonces, lo primero que vemos acá es una oración para comprender. Eso lo vemos en, recuerden, versículos 73 y 80. Están íntimamente relacionados. Él dice, como sucede casi siempre con el Salmo, el hilo de pensamiento comienza con esta frase, va a determinar el rumbo de la estrofa. Y como en este caso, otra vez se trata de un quiasmo, es la primera y la última, versículos 73 y 80. Y el salmista comienza haciendo una declaración que nos muestra la idea de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios completa en su vida, porque él dice que Dios lo creó. Dice, porque sus manos lo hicieron. Esta es una referencia a Génesis 1, cuando dice que Dios hizo. Dios hizo. Si vos lees Génesis 1, constantemente está diciendo, no versículo 1 cuando dice que Dios creó, pero el resto que Dios hizo, es esta palabra. Es esta palabra. Es interesante que la conexión que hay siempre dentro de la Biblia en cuanto a lo que Dios dice y lo que Dios hace. Las cosas, por ejemplo, hablando acerca del mismo evento, Génesis 1.6 dice que Dios habló, Dios dijo, Génesis 1.7, Dios hizo, porque Dios hace por medio de su palabra. El salmista acá dice que Dios lo creó con sus manos. Dice, tus manos me crearon. Yo soy creación tuya, Señor. Pero no solamente lo creó, sino que Dios lo estableció, lo formó, lo afirmó. Esta es la idea de que Dios lo puso en el lugar donde Él está hoy. Dios lo puso, aún en esta situación que está atravesando Él, que es una situación de aflicción, es donde Dios lo puso. Dios lo estableció. Este verbo, por ejemplo, se usa en Salmo 24, cuando dice que la tierra entera es del Señor, todo lo que hay en la tierra es del Señor, el mundo y todas las personas que habitan el mundo son del Señor, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Esa palabra que Dios estableció la tierra para que esté funcionando de la manera que funciona hasta el día de hoy, es esta palabra. Lo que está diciendo el salmista es que Dios planificó soberanamente cada momento de su vida, cada detalle de su vida, incluso el momento de aflicción que nosotros sabemos por el contexto que Él está atravesando. Dios hizo absolutamente todo. Y si es así, y es así, entonces Él necesita que el mismo Señor que lo creó y que lo puso en esta situación, le dé entendimiento, que lo guíe. Fíjense que esa es su oración. Él dice, Dios, dame entendimiento. Y si recuerdan, este tipo, no vamos a hacer una clase de hebreo, ¿no? Pero esto es un verbo reflexivo, es un mandato reflexivo, que lo vimos en la quinta estrofa, en Hey. Él está diciendo, Señor, causá vos que yo entienda. Yo no puedo entender por mí mismo. No tengo capacidad para comprender, necesito que vos lo hagas, que vos causes que yo aprenda, y si yo entiendo, entonces voy a aprender. Dice, aprenderé tus mandamientos. Si vos me enseñás, yo voy a aprender. Es solo por la capacidad que Dios te da que puedes entender su palabra. Si no es solamente conocimiento, es un conocimiento que está ahí dando vueltas y no hay diferencia entre la palabra de Dios y Don Quijote de la Mancha, pero si es la palabra de Dios enseñada por el Señor, es lo que produce el cambio. Cuando nosotros aprendemos los mandamientos de parte de Dios, cuando Dios es el que nos enseña, es que nuestras vidas son transformadas. Y es la única forma en que nosotros podemos entender la voluntad de Dios. Cuando el Señor hace que nosotros aprendamos su palabra. Por eso nuestra oración tiene que ser igual a la del salmista. Señor, dame entendimiento. Y si me das entendimiento, yo voy a aprender. Dame entendimiento. Este verbo es un tipo de verbo que demuestra que no solamente que es como una expresión nada más, sino que el deseo completo de su corazón, su deseo real, es que Él quiere entender la palabra de Dios. Él quiere entender los mandamientos de Dios para así poder seguir adelante. Es por eso que le dice a Dios así. Me hace acordar a David en Salmo 138, cuando él dice en versículo 8, Señor, no abandones las obras de tus manos. Él le dice, Señor, yo soy la obra de tus manos. Vos me creaste, vos me formaste, vos me pusiste donde yo estoy. Dame entendimiento, dame entendimiento. Así yo puedo aprender tu palabra. ¿Por qué quiere entender? Bueno, lo vemos en versículo 80, que es la otra parte. Porque entonces va a conocer más al Señor. Y así, ¿qué dice? Si conoce más al Señor, si aprende de sus mandamientos, entonces será íntegro mi corazón. Será íntegro mi corazón. Esto significa sin defecto. Mi corazón va a ser, esta palabra sin defecto, si estás haciendo la lectura bíblica anual, todo el sistema levítico, Deuteronomio, Números, Levítico, cuando habla acerca de traer animales delante de la presencia del Señor sin defecto, es esta palabra. O sea, Él quiere ser delante del Señor, quiere que su corazón esté
vamos a decir, ceremonialmente limpio, que pueda presentarse delante de Dios sin mancha. Dice, si vos me enseñás, yo voy a aprender y mi corazón va a ser íntegro. No va a ser perfecto, no pasa eso de este lado de la eternidad, pero su corazón va a manifestar integridad. Es una integridad conforme a su propio pensamiento, su propia opinión, según lo que siente. Él dice, yo me siento íntegro de corazón. No, fíjense que ese corazón dice, va a ser íntegro en los estatutos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le enseñó, porque él aprendió. Entonces su corazón va a reflejar una integridad que solamente los estatutos de Dios pueden formar. ¿Por qué? Porque en Salmo 19:7, el primer atributo que da David acerca de la palabra de Dios dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma, es esta misma palabra, integridad. Si la palabra de Dios, que es íntegra, está en mi corazón va a ser íntegro, va a reflejar esa integridad, porque va a ser moldeado a la palabra de Dios. Entonces, si entiende, va a ser íntegro, y si es íntegro, en medio de la aflicción no va a caer víctima de la desesperación. No va a salir corriendo diciendo, ¿qué está pasando porque estoy afligido? No va a acusar a Dios, no va a apartarse del Señor. Y él dice, entonces, cuando sea íntegro, no voy a ser avergonzado. No voy a ser avergonzado, no voy a avergonzar el nombre de Dios, mi nombre no va a ser avergonzado. Entonces, vemos que en el contexto del pasaje estamos hablando acerca de la aflicción y él está orando por comprender la palabra de Dios. Él quiere que Dios le dé un entendimiento especial para poder vivir de manera íntegra y no caer, y eso va a marcar la diferencia mientras él está atravesando este momento de aflicción. Y el salmista está rogando al Señor. Esto realmente es un ruego. Señor, dame entendimiento, que pueda tener discernimiento, que las mismas manos que me crearon me llevaron al lugar en el que estoy hoy y son las mismas que soberanamente me están haciendo atravesar este tiempo de aflicción. Es maravilloso el corazón del salmista. ¿Por qué ruega así? Porque entonces va a poder atravesar la aflicción de una manera que agrada a Dios, que glorifica a Dios. No va a ser avergonzado. Entiende que todo lo que sucede en su vida es parte del plan perfecto de Dios. Y no solamente eso, si él atraviesa la situación que está pasando según la voluntad de Dios, va a ser testigo de ciertas situaciones que van a afectar su propia vida y la vida de los demás. Él va a ser capaz de ver ciertas cosas sucediendo. Y esto es lo que sorprende del Salmo, porque el Señor no hace las cosas de manera aislada. El Señor no está obrando solamente en tu vida cuando vos estás siendo afligido. El Señor está usando en su completa soberanía, en su infinita sabiduría, Él planeó estos momentos de dolor en la vida de los suyos con propósitos que son tan amplios, que son tan detallados, tan elaborados, que son imposibles para nosotros de entender por completo. Pero Dios está obrando de manera tan soberana en las situaciones de aflicción en nosotros que durante la eternidad recién vamos a poder comprender todo lo que Dios está haciendo. Pero Dios está haciendo algo con un propósito cuando nosotros atravesamos momentos de prueba. Entonces ahora vamos a ver las tres certezas que tiene el salmista. Mientras está orando al Señor, él tiene tres certezas que resultan de atravesar la aflicción, sabiendo que es el propósito de Dios. La primera certeza que él tiene es que la aflicción es una oportunidad de ser de testimonio. La aflicción es una oportunidad de ser de testimonio a aquellos que temen a Dios. Eso lo vemos en versículos 74 y 79. La primera certeza de la que habla el salmista tiene que ver con lo que pasa con cierto grupo de personas. Cierto grupo de personas que van a atravesar este tiempo de aflicción, que lo van a ver, atravesar este tiempo de aflicción. Él dice, él nombra a los que temen. Este es un grupo específico de personas. Él dice, tus temerosos, literalmente. Es un adjetivo, es una persona temerosa de Dios. Le dice a Dios, tus temerosos van a ver. Son personas temerosas de Dios. Esta es la misma palabra que describe a Job. Job 1:1, cuando habla acerca de Job, un varón que vivía en Uz, dice esta palabra. Dios mismo, es la evaluación que da Dios 2 veces acerca de Job, que él dice que era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, el salmista está nombrando a los temerosos y para dejarlo en claro, ¿qué significa ser temeroso de Dios? Bueno, dejamos que Dios mismo sea el que nos diga qué significa ser temeroso de Dios. Deuteronomio 10, versículo 12 y 13 dice esto. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos,
que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Sigue diciendo en versículo 20 al 22, temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas grandes y portentosas cosas que tus ojos han visto. Cuando tus padres descendieron a Egipto eran 70 personas y ahora el Señor tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. Estas son personas que conocen al Señor. Estas son personas que saben quién es el Señor, saben que Dios es un Dios santo y terrible, que es un Dios tan puro que no puede estar en la presencia del pecado, pero a la vez es un Dios tan misericordioso y tan lleno de amor y de gracia que no puede evitar a los suyos, tratarlos con ternura, guiarlos y darles el perdón a todos aquellos que se acercan a Él. Y como vimos acá, pueden llegar a conocerlo por medio de su palabra. Estas personas conocen la palabra de Dios, andan en sus caminos y eso los hace vivir temerosos de Dios, en reverencia, en adoración constante y servicio al Señor porque temen al Señor, porque realmente lo conocen. Ahora, ¿qué pasa con estas personas temerosas de Dios? Recordemos que estos verbos se traducen mejor en futuro, porque son imperfectos. El salmista dice, los temerosos de Dios verán y se alegrarán. No significa que se van a alegrar, se van a reír burlonamente, porque está pasándola mal, sino que se van a regocijar, se van a llenar de felicidad. ¿Por qué? Porque van a ver, van a poder percibir mediante su vista que esperé en tu palabra, dice él. Vean que no dice, porque cumplí tu palabra, porque soy perfecto y cumplí absolutamente todos los mandamientos de Dios, sino porque esperé expectante en tu palabra. Ellos van a ser testigos de que la manera que él atravesó la aflicción refleja que él conoce a Dios. Ellos van a ver a este salmista que está atravesando la aflicción y van a decir, la única explicación posible para que esta persona pueda atravesar este momento de aflicción y de prueba que está pasando, de la forma que lo está haciendo, es porque está esperando pacientemente en lo que dice la palabra de Dios y nada más. Ellos van a ver al salmista y van a decir, qué ejemplo, qué bendición poder ver a una persona que realmente cree y espera en la palabra de Dios. Es por eso que está atravesando la aflicción de esa manera. Nuestro amigo cierra el pensamiento en versículo 79, dice, se volverán a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Los temerosos también son, este es otro adjetivo, son los conocedores de los testimonios de Dios, de las cosas de las cuales Dios dio testimonio, testificó. Dice que ellos se van a volver, la idea es justamente la misma, que estás haciendo algo y dejas de hacer algo para darte vuelta y mirar en otra cosa. En este caso, ellos están viendo al salmista, están regocijándose por la actitud que él tuvo en la aflicción. Y como son conocedores de los testimonios de Dios, fácilmente identifican al salmista. Dicen, él es un ejemplo a seguir. Él es un referente que atraviesa momentos difíciles de una manera que glorifica al Señor. ¿Pueden ver la primera certeza del salmista acá? Él dice, si el Señor me da entendimiento y yo puedo seguir adelante en la aflicción, entonces voy a poder ser testimonio. Voy a ser testimonio a aquellos que temen a Dios. Entonces, algunos desafíos para nosotros acá, mientras leía estos pasajes y consideraba. El primer desafío en el que pienso no es si estás en aflicción, sino cuando ves a otros en aflicción. ¿Qué haces? ¿Lo usás como un testimonio para tu vida? Porque hay algo clave en estos versículos. Hay algo que es clave. Estas cosas son solo de bendición para vos si vos sos una persona temerosa de Dios. Sos una persona que conoce los testimonios de Dios. Y tal vez decís, bueno, pero eso es Salmos y es el Antiguo Testamento. Dios quiere que todos sean temerosos de Dios. Aquellos que conocen al Señor tienen que temer al Señor. Y pasa en el Antiguo Testamento y pasa en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios llama a los cristianos a ser temerosos de Dios. Hebreos 12, 28 y 29 dice, por lo cual, exactamente la misma idea que Deuteronomio, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. ¿Ven? El mismo concepto. A Israel le dice,
Vos eras un pueblo pequeño, 70 personas entraron en Egipto y salieron como las estrellas del cielo, nadie los puede contar. Y el Señor tu Dios te dio su palabra para que andes en sus caminos y lo ames y lo sirvas solo a Él y Él sea el objeto de tu alabanza y el objeto de tu reverencia. Busca al Señor. Y de este lado de la cruz es exactamente lo mismo para nosotros. El Señor dice en Deuteronomio, temed al Señor. Y el Señor dice en el Nuevo Testamento, temed al Señor. Vos recibiste un reino que es inconmovible. Si estás en Cristo, si conoces a Jesús, sos parte de la familia de Dios. Estabas perdido en tus delitos y pecados, camino al infierno eterno, y el Señor te puso en un reino que es inconmovible. Un reino que nunca va a pasar, que absolutamente nada puede quitar, nadie te puede arrebatar del reino de Dios si estás en Cristo. Y Él dice, ya que recibiste un reino inconmovible, demostrá ¿qué? Gratitud. Demostrá un corazón agradecido. Serví al Señor. ¿Y cómo lo manifestás ese servicio? Con temor y reverencia. Y tal vez decís, bueno, pero estamos en la era de la gracia y Dios es amor y Dios entiende todas las cosas. Amén, Dios es de gracia, Dios es misericordioso, pero el escritor de Hebreos nos recuerda, tenemos que servirlo con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es fuego consumidor y cuando nosotros consideramos la persona del Señor, nosotros caemos víctimas, si se quiere, de un temor saludable de la persona del Señor y podemos adorarlo con reverencia y servirlo como corresponde al Señor. Si estás en Cristo, tenés que ser temeroso de Dios. Ahora, si tu vida no es madura, vas a ver a las personas que están en aflicción y no se te va a mover un pelo. ¿Por qué? Porque no sos temeroso de Dios. Las cosas del Señor no te importan, la palabra de Dios no te importa. Y vas a ver a hermanos en aflicción y vas a decir, pobrecito, vas a mandar un WhatsApp. No, hermano, estamos orando, pero no estás orando. Pero si lo sos, si sos una persona temerosa de Dios, si sos una persona que conoce sus testimonios, no solo vas a orar por la persona y acompañarla, sino que vas a aprender de su testimonio y te vas a regocijar por su testimonio. Vas a llorar con esa persona porque llora, pero te vas a regocijar porque está atravesando la situación de una manera que glorifica a Dios. Ahora, la otra cara de la moneda. Hermano, nunca menosprecies los tiempos de aflicción que el Señor te da. Nunca menosprecies los tiempos que el Señor permite en tu vida, planea en tu vida para que vos atravieses el dolor y la prueba, porque pueden ser de mucha bendición para otras personas si los atravesás de una manera que glorifica a Dios. Entonces no los menosprecies, abrazalos. Abrazá esos momentos de aflicción y agradecé al Señor por la oportunidad que te da de ser de bendición a otros. Vas a hacer testimonio a otras personas ahora y vas a hacer testimonio para otras personas en el futuro. Vas a hacer testimonio a otros hoy, porque los que te rodean, que son temerosos de Dios, te van a ver y van a decir, gloria a Dios. Gloria a Dios, este hermano o esta hermana está esperando en la palabra de Dios. En su aflicción se sostiene por las promesas de Dios. Pero la manera en que nosotros enfrentamos la aflicción termina siendo una bendición y un consuelo a futuro también, y gracias a Dios por eso. Es lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 1, cuando él dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Nosotros vamos a ver un poquitito más de esto en el último punto, acerca del consuelo de Dios. Pero cuando nosotros aprendemos a atravesar la aflicción de acuerdo a las promesas de Dios, podemos ayudar a otros a hacerlo. Ahora somos un testimonio y somos para regocijo de los hermanos, pero también a futuro. Yo nunca voy a olvidar, mientras estaba preparando esto, recordaba cuando nuestro hijo Noah tenía 2 meses y de repente empezó a sentirse mal, no sabíamos qué tenía, lo llevamos urgente a la guardia, comenzó a colapsar realmente, no entendíamos qué era. Y literalmente vino una doctora y lo arrebató de mis brazos, lo tenía yo en brazos, me lo sacó y se fue corriendo y mi esposa y yo por atrás, corriendo al cuarto de emergencia, entre 9 personas, corriendo, lo estaban tratando, pinchándolo por todos lados, tenía una infección urinaria y no tenía ningún tipo de síntoma, hasta ese momento. Y la médica me dijo, 15 minutos más y estaba muerto. Entonces, yo lo único que atiné a hacer, ya no tenía casi batería en el celular,
mandé mensaje, no me acuerdo si era al grupo de pastores o al diáconos y pastores, pero dije, oren porque no, está gravísimo, me quedo sin batería, se me apagó el celular. Yo pensé que yo moría con mi hijo ahí en el cuarto. Se desestabilizó otra vez en la noche, hasta que lo estabilizaron otra vez. Estábamos devastados porque fue mucho de golpe. Al otro día, a las 6 de la mañana, mi pastor estaba ahí. Y mientras Ana se quedaba cuidando al nene, me dice, vamos a tomar, porque ahí en el hospital donde estábamos tenía una cafetería, me dice, vamos a tomar un café. Y recuerdo como pastor me consoló, pero me consoló porque él atravesó esos mismos momentos de aflicción. Le dice, ¿sabes que cuando Susi más o menos tenía la misma edad, era chiquita, y ella tuvo una enfermedad y no sabíamos qué era? Y estaba muy grave, y estaba a punto de morir, y no encontraban qué tenía. Y estábamos desesperados, pero esperamos en el Señor. Confiamos en el Señor, descansamos en el Señor. Y llegó un momento que dijimos, bueno, si es la voluntad del Señor que se la lleve, bueno. Pero que sea la voluntad de Dios. Pero aprendimos a pasar la aflicción. Fue todo lo que necesitaba. Fue todo lo que necesitaba. El consuelo de alguien que había atravesado momentos de aflicción de una manera que glorifica a Dios, que me venga a consolar, con el mismo consuelo que Dios le había dado. Y fue una enseñanza que creo que voy a llevar hasta el último día de mi vida. Y es lo que nos muestra este salmo acá. Hermano, no menosprecies los tiempos de aflicción que el Señor pone en tu vida, porque pueden ser de bendición para otros hoy, pero también en el futuro. Cuando veas a personas que están atravesando la misma situación que vos ya atravesaste, puedes ir y decirles, con el consuelo que Dios te dio, yo te vengo a consolar, vengo a animarte. Espera en el Señor, espera en su palabra, porque Él es fiel. Él es bueno, Él sabe lo que está haciendo. Y eso nos lleva a la segunda certeza que vemos acá. Certeza número 2, la aflicción es una oportunidad de que los juicios de Dios sean manifestados. La aflicción es una oportunidad de que los juicios de Dios sean manifestados. Eso lo vemos en versículos 75 y 78. El salmista declara esto, dice, yo sé, Señor, que tus juicios son justos. Él sabe, él ya lo sabe, él ya llegó a la conclusión de que todo lo que el Señor dictamina, sus juicios, todo lo que el Señor determina hacer, cada uno de sus juicios es justo, es correcto, está bien, todo lo que hace Dios está bien, cada uno de sus juicios es justo. Pero Él va mucho más allá. Él dice, yo sé que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Esto es sorprendente cuando entendemos lo que Él quiere decir acá. Porque esto no significa que Dios es fiel en el sentido de que Dios me aflige, pero Dios está siempre al lado mío porque Él es fiel, ¿no? Dios siempre está al lado nuestro, Dios es siempre fiel, ¿no? Eso es así, es una verdad. Pero no es lo que está queriendo decir acá. Esta palabra que usa acá es sorprendente. Un hermano compartió conmigo justo esta semana, por esas casualidades de la vida, ¿no? por la soberanía de Dios, compartió un video de un rabino que estaba justamente explicando esta palabra en hebreo, que es la palabra emuná. Y nosotros no podemos traducir esta palabra fidelidad con una palabra en español. Algunos traducen firmeza o fidelidad. Pero para que nos demos una idea de esta palabra, la raíz de esta palabra, de esta raíz nosotros tenemos la palabra para artesano. Alguien que sabe lo que hace. Alguien que es tan hábil con sus manos que no hace falta que esté viendo lo que está haciendo, por ejemplo. Si trabaja con la arcilla y moldea con la arcilla, ni está mirando, sabe, hace así, sabe lo que está haciendo. Es una persona que es tan diestra que no necesita nada más, no necesita que lo enseñen, sino que hace absolutamente todo, y crea su artesanía de una manera maravillosa. Es la raíz de esta palabra, emuná. De esta palabra nosotros tenemos la palabra amén, de la palabra emuná. La palabra amén, ¿qué significa? Así sea, así es. Es cierto, el Señor, de cierto os digo, ¿no? Amén, amén. Es esta palabra. Entonces lo que está diciendo el salmista acá es, Señor, yo sé que tus juicios son justos y esta aflicción que estoy atravesando es porque vos sabés lo que estás haciendo. Es porque vos estás sobrando en mi vida. Estás sobrando en mi vida con un propósito que yo no entiendo tal vez, pero que vos sabés al pie de la letra lo que estás haciendo porque sos Dios. Y sos fiel. Y sabés lo que estás haciendo. Todo este sufrimiento en mi vida, toda esta aflicción en mi vida tiene un propósito. Dios actúa siempre así. ¿Por qué Él es así? Es lo que dijo Moisés.
Moisés, cuando estaba adorando al Señor en Deuteronomio 32, dijo, la roca. Fíjate, me hubiese gustado, estoy esperando que haya Netflix o algo así en el cielo, ¿no? Para que podamos ver estas situaciones. Él está orando al Señor y dice, la roca, pensando acerca del Señor. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Uno podría experimentar aflicción y quejarse delante de Dios. Despotricar contra Dios como lo hace el mundo. Es lo que hace el mundo. Cuando atraviesa momentos de aflicción, se queja y dice, nunca se acuerda de Dios, pero cuando está atravesando la aflicción dice, Dios, ¿por qué estás haciéndome atravesar por estas situaciones? Pero el salmista nos enseña acá. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él está obrando en mí de acuerdo a sus juicios justos. Dios me está purificando a través de esta prueba. Dios está obrando en mí. Un comentarista dijo esto, una frase muy cortita, pero me pareció maravillosa. Dice, cuando la dolorosa obra del Señor, o sea, estos momentos de aflicción, cuando la dolorosa obra del Señor nos separa de nuestro pecado, nos desteta del mundo y nos acerca a Él, ¿qué nos queda sino reconocer con gratitud su justicia y fidelidad? Es lo que está haciendo el salmista acá. Dice, Señor, yo sé que todos tus juicios son justos. Todas las cosas que vos determinás, porque eso significa Dios es un juez que determina, dictamina cosas. Todas las cosas que vos determinás también son correctas. Y yo sé que esta aflicción que estoy atravesando es porque vos sabés lo que estás haciendo. Pero los juicios del Señor tienen otra cara también. Dios no solamente obra en los suyos, sino que Dios también obra en aquellos que rechazan al Señor. Vean la seguridad que tiene nuestro amigo acá. Él dice, serán avergonzados los soberbios. Serán avergonzados los soberbios porque me agravian con mentira. Estos tipos que venimos viendo varias veces en el Salmo, los impíos, los soberbios, los arrogantes, que van contra el autor, dice que van a ser expuestos a la vergüenza. En algún momento el Señor va a llevar las cosas a la luz. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y porque Dios sabe lo que hace. Entonces, esto no significa que en algún momento o durante la eternidad, tal vez sí, pero en general en la idea, en el corazón de los salmos, cuando dice que Dios va a manifestar su justicia y que los soberbios van a ser avergonzados, es en la vida del salmista. El salmista va a poder ver a Dios obrando y mostrando que los soberbios van a experimentar vergüenza. Las conspiraciones de estos hombres, las mentiras con las que agravian, se van a terminar. Va a ser un momento que se van a terminar. Pero es interesante que no siempre significa que van a ser destruidos. No siempre significa que van a ser destruidos. Pensaba y puse acá Salmo 83, 16 al 18. Nos muestra, este es un salmo de Asaf, y Asaf cuando está en este salmo muestra que los enemigos del pueblo de Dios, en realidad son enemigos del pueblo de Dios porque son enemigos de Dios, porque aborrecen al Señor. Entonces, Asaf ruega de esta manera al final del salmo. Dice, cubre sus rostros de vergüenza, para que busquen tu nombre, oh Señor. Sean avergonzados y turbados para siempre, sean humillados y perezcan, para que sepan que solo tú, que te llamas el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Entonces, la vergüenza que trae el Señor sobre los soberbios puede ser para llevarlos al arrepentimiento. Cuando ellos están expuestos y son cubiertos de vergüenza, buscan el nombre del Señor, o puede ser para su destrucción, si ellos persisten en ser soberbios y no vienen delante del Señor. Pero cualquiera sea el resultado, sea que ellos se arrepienten y vienen al Señor, o no se arrepienten y son destruidos, las dos cosas resultan siempre en la manifestación de los juicios de Dios. ¿Y cómo son esos juicios? Son justos. Cuando el soberbio es destruido por Dios, podemos decir como el salmista, los juicios de Dios son justos. Cuando el soberbio se arrepiente delante de Dios, nosotros podemos venir y decir, Dios es justo y Dios sabe lo que está haciendo. Es por eso que este hombre no se enfoca en los soberbios. Él dice, los soberbios van a ser avergonzados, pero no se enfoca en ellos. El Señor se va a encargar de los soberbios. Pero hasta entonces, ¿qué hace Él? En tus preceptos meditaré. Él va a meditar, Él va a ocupar su tiempo y su mente en meditar en la palabra de Dios, en masticar, en digerir lo que el Señor dice en su palabra, en considerar lo que dice, en conocer más al Señor. ¿Por qué? Porque sus juicios son justos.
Hermanos, este salmo nos anima a nosotros a apreciar los momentos de aflicción. Pero apreciar los momentos de aflicción como una oportunidad de ver los juicios de Dios manifestados. Sabiendo que Dios se va a encargar de aquellos que nos afligen. Si es el caso, ¿no? Si es el caso que hay personas que nos están afligiendo, Dios se va a encargar. Pero ante todo, entender que sin importar lo que estamos atravesando, el Señor está obrando en nosotros de acuerdo a su fidelidad. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Nosotros podemos decir, esto es justo. Esto es justo. Dios sabe lo que hace. Nosotros siempre hablamos ponele que hablamos siempre acerca de Horacio Spafford, que él escribió el himno que se llama Estoy bien, It is well. Cómo él llegó a escribir ese himno, ¿no? Que nosotros cantamos. Estoy bien con mi Dios, no es la traducción correcta, pero estoy bien con mi Dios, ¿no? Él sufrió un gran incendio que perdió todas sus propiedades, entonces con todo el estrés de la situación envió a su esposa y a sus 4 hijas a Inglaterra en un barco, mientras él quedaba terminando de arreglar las cosas en Chicago. Mientras iban en el medio del viaje, el barco chocó con otro barco, sobrevivió su esposa nada más, sus 4 hijas murieron. Y cuando él iba a consolar a su esposa, mientras pasaban por este lugar, el capitán del barco le dijo, en este lugar es donde tus hijas murieron. Y entonces él comenzó cuenta la leyenda, ¿no? Comenzó a escribir las letras de este himno. Nosotros pensamos en él, pero igual de impresionantes son las palabras de su esposa Ana. Imagínate que ella estaba con sus hijas cuando murieron, sus 4 hijas. Y ella dijo, Dios me dio 4 hijas. Ahora me han sido quitadas. Algún día voy a entender por qué. Dios me dio 4 hijas, ahora me han sido quitadas. Algún día voy a entender por qué. En el momento atravesó una aflicción terrible, pero su marido escribió y ella estaba de acuerdo. Estoy bien. Está bien con mi alma. Dios sabe lo que hace. Algún día voy a entender qué es lo que hizo el Señor con esto. Nosotros también. Nosotros también en los momentos de aflicción podemos decir, Dios sabe lo que hace. Pero también va a haber un punto en nuestras vidas que vamos a mirar hacia atrás y vamos a poder decir, fue su fidelidad. Dios está obrando para mi bien. Porque Dios sabe lo que hace con nuestras vidas. Certeza número 3. La aflicción es una oportunidad de poder experimentar más profundamente al Señor. La aflicción es una oportunidad de poder experimentar más profundamente al Señor. Eso lo vemos en versículos 76 y 77. Tal vez esta sea la parte más preciosa del Salmo. Si pensaste en esta estrofa como un sándwich, bueno, esto tendría que ser el vacío, con todo lo que eso implica en el medio. Vean la certeza que el salmista tiene acá. Él está atravesando momentos de aflicción y sabe que, dice, será ahora tu misericordia para consuelo mío. Será ahora tu misericordia para consuelo mío. Él desea que sea así. Él tiene todo el deseo de su corazón de que sea así, pero él sabe que va a ser así. Él sabe que la misericordia de Dios lo va a consolar. Tiene la seguridad de que la aflicción que él está atravesando es una oportunidad para que pueda experimentar el consuelo que solamente Dios puede dar. Por medio de su misericordia, esta es la palabra hebrea Gesed, su amor infalible. Todo este tiempo de aflicción que está atravesando es una oportunidad única en la cual él va a poder saborear este amor infalible de Dios. Pero estas palabras no provienen de un deseo personal sin fundamentos. No dice, sí, estoy sufriendo y tal vez voy a experimentar la misericordia de Dios. Dice, no, la misericordia de Dios va a ser para mi consuelo conforme a tu promesa dada a tu siervo. Y esto es interesantísimo en el Salmo, que él dice, conforme a tu promesa dada a tu siervo. ¿Ven lo que está haciendo él acá? Él toma la palabra de Dios, él lee la palabra de Dios, la guarda en su corazón y dice, esta es la palabra de Dios para mí. Este tipo de actitud solamente puede pasar en los corazones que dicen, esta es la palabra de Dios para mí. Dios usa al pastor hablándole a toda la iglesia, pero es Dios a través de su palabra hablando a tu corazón. Hablando a tu corazón.
Y va a haber un cambio en tu vida y va a haber crecimiento y madurez en tu vida si vos tenés esa actitud. Y decís, conforme a tu promesa dada a tu siervo. Dios te llenó de promesas en su palabra. Y día a día quiere hablarte. Pero no va a poder transformar tu vida y no va a haber cambios en tu vida si vos no decís, es la palabra de Dios para mí. Él me está hablando a mí. No al vecino, no a tu compañero de banco, a vos. Dios te está hablando a vos. Dios prometió consolar a los suyos. Dios prometió consolar a aquellos que vienen a Él. Él lo prometió en su palabra. Isaías 66 dice, como uno a quien consuela a su madre, así los consolaré yo. Creo que hay pocas cosas tan tiernas en este mundo como una madre consolando a su hijo. Y gracias al Señor que puso acá como una madre consuela a su hijo. No porque un padre a veces viene tu hijo con el ojo en la mano llorando, y vos le tratás de acomodar el ojito y le decís, no pasa nada, anda, seguí adelante, ¿no? Porque los padres son así. Pero una madre te abraza y te consuela y hasta que no termina ese dolor no suelta a su hijo. Y es entrañable la misericordia y el amor que muestra. Ese es el corazón que nuestro Señor tiene con nosotros. Es lo que vemos acá. El salmista lo sabe con certeza. Dice, Dios me va a consolar porque Él lo prometió en su palabra, me lo prometió a mí. Y yo sé que esa misericordia de Dios, ese amor infalible que absolutamente nada puede cambiar, me va a consolar. Va a ser para mí consuelo. Porque Dios me lo prometió a mí. Es precioso. Pero nunca vamos a poder experimentar este tipo de consuelo si nosotros no atravesamos momentos de aflicción. Sin momentos de dificultad y prueba en nuestras vidas, es imposible asirnos de la necesidad de un consuelo que es misericordioso. Necesitamos los momentos de aflicción. Y el salmista declara algo más. Él dice, y vendrán a mí tus compasiones. Y vendrán a mí tus compasiones. Esto, Dios no consuela como solemnemente, ¿no? Así como nosotros pensamos que Dios es bautista, ¿no? Así serio. La otra vez veía un meme de una persona que dice que soy mala para consolar, ¿no? Entonces estaba la persona llorando y otra persona la estaba consolando de lejos con un palo, ¿no? La tocaba así de lejos porque dice soy malo para consolar. El Señor no es así. No es la idea acá. La idea es de compasión. Y esta palabra en hebreo y en griego significa exactamente lo mismo. Significa entrañas, que es removido en seres humanos, significa que sos removido en tus entrañas, son consternadas, agitadas. Es la misma actitud del Señor Jesús. Él dice que veía a las multitudes y fue movido a compasión. Es exactamente esto, todo su interior se compungió, sus entrañas se retorcieron por dentro porque eran como personas que andaban como ovejas sin pastor. Entonces fue movido a compasión. Es lo que nos dice este salmo acá. Dios es un Dios compasivo. Y en el medio de nuestra aflicción dice, Señor, van a venir tus compasiones. Tus compasiones van a venir sobre mí. Dios, que es espíritu, no tiene estas entrañas, pone todo su corazón, significa, para consolar a aquellos a quienes aflige. Y esto trae vida. Esto trae vida. Porque literalmente Él dice, y vendrán a mí tus compasiones y viviré. Él dice, cuando vengan las compasiones de Dios sobre mi vida, yo voy a vivir. El salmista sabe, esta aflicción no es para muerte, es para vida. Es una oportunidad de declarar, como Jeremías en Lamentaciones 3, cuando él dice que las misericordias del Señor jamás terminan, porque nunca fallan sus bondades. Es esta palabra. Las compasiones de Dios nunca caen a tierra, nunca terminan por el piso. Las compasiones de Dios siempre están sobre aquellos que pertenecen a Dios. Ahora, ¿por qué este salmista puede tener este tipo de certeza? Él dice, porque tu ley es mi deleite. Tu ley es mi deleite. Él medita tanto en la ley de Dios, sabe lo que dice, que encuentra deleite. En medio de la aflicción, en medio del dolor, él está disfrutando, deleitándose de la palabra de Dios, sin importar lo que atraviesa. Él sigue adelante, porque sabe que la misericordia va a ser para consuelo, que las compasiones van a venir sobre él. Él va a vivir. Él va a atravesar la aflicción, porque Dios está con él. Hermanos, estos pasajes son preciosos. La aflicción nos da una oportunidad de experimentar el corazón de Dios de una manera que de otra manera sería imposible. Cuando viene el quebranto, cuando vienen las pruebas, cuando viene el dolor,
nosotros podemos llegar a conocer en profundidad la misericordia de Dios y las compasiones que Él tiene para los suyos. No vamos a sentir algo. He escuchado a pastores decir a veces, cerrar los ojos y sentí el abrazo de Dios. Yo digo, no, paso. La palabra de Dios dice que Dios con sus dedos pesó los montes. Imagínate que Dios te dé un abrazo, ¿no? Estás muerto. Pero cuando su palabra es nuestro deleite, nosotros abrazamos las promesas de Dios y tenemos la misma certeza que el salmista. Y nosotros podemos decir, su misericordia, su amor infalible está conmigo. Sus compasiones están siempre sobre mí. Él me está consolando de acuerdo a lo que me prometió en su palabra. Hermano, hermana, no menosprecies tu tiempo de aflicción. Úsalo como lo que es. Es una oportunidad de conocer al Señor, de conocerlo de una manera que sería imposible sin la aflicción. Es por medio de la prueba, la aflicción y el dolor que puedes conocer al Señor de una manera mucho más personal, mucho más profunda, porque sabes que Él está con vos. Tal vez estás acá esta noche y no conoces al Señor. Tal vez estás escuchando esto, estás viendo esta transmisión y no conoces al Señor. Bueno, quiero darte la oportunidad de que escuches el Evangelio. Nosotros hemos hablado del Salmo y estamos hablando del Antiguo Testamento, pero la palabra de Dios nos dice justamente que cada persona nace pecadora y separada de Dios. Cada persona nace en pecado por el pecado de Adán y Eva y por lo tanto separada de Dios y por lo tanto condenada por la eternidad. Es lo que dice la palabra de Dios, que la paga del pecado con el que cada uno de nosotros nace es la muerte y esa muerte es eterna. Merecemos la ira y el castigo de Dios por nacer pecadores. Y porque una vez que crecemos, nosotros decidimos también pecar, porque nuestro corazón es pecador. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, a su único Hijo. Siendo Dios, se hizo un hombre. La palabra de Dios dice en Filipenses 2 que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo vino a este mundo con solamente un propósito en mente: redimir a los seres humanos, morir en una cruz, humillándose a aquel que era el Dios por toda la eternidad. Se hizo como uno de nosotros, y no solamente eso, sino que el único que no merecía la aflicción fue afligido por vos y por mí, por tus pecados y por mis pecados. Y Él murió en una cruz, pero no quedó en la cruz. Él cargó con los pecados en la cruz, pero no quedó ahí. La palabra de Dios dice que Él resucitó. Y Pablo sigue diciendo acá en Filipenses que por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo no quedó en la tumba. Él resucitó como prueba de que su sacrificio fue aceptado por Dios. Si vos estás acá y no conoces al Señor, si estás escuchando esto y no conoces al Señor, yo te ruego que consideres a Cristo. Él vino a morir por tus pecados. Él te ofrece vida eterna. Tenés que arrepentirte de tus pecados, reconocer que sos un pecador y venir a Cristo. Y a los pies de Cristo encontrar el perdón y la redención y la vida eterna que Él promete acá. Un día, toda rodilla se va a doblar. Algunas rodillas se van a arrodillar en adoración diciendo gracias, Señor, por haberme salvado. Otras rodillas se van a doblar en vergüenza, reconociendo que Cristo es el Señor y que lo rechazaron en su vida. Si estás escuchando esto y no conoces a Cristo, vení a Él. Él te ofrece perdón y vida eterna. Hermanos, los tiempos de aflicción van a venir. Esta es una frase que este salmo constantemente me hace pensar. Los tiempos de aflicción son inevitables. Pero nuestra porción de Salmo 119 nos exhorta: no te detengas, seguí adelante. No abandones, seguí adelante. Seguí adelante porque hay gente mirándote y tu testimonio puede ser una bendición para otros. La manera en que vos atravesás la aflicción puede ser de testimonio para otras personas, de bendición para otras personas, de consuelo para otras personas. Seguí adelante, no te detengas.
Hermano, no te detengas en la aflicción, sigue adelante porque Dios sabe lo que hace. Sus juicios son justos. Él está en control. Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Descansa en Él. Y hermano, no te detengas, seguí adelante porque si seguís adelante en la aflicción vas a poder conocer al Señor de una manera impresionante. Y vas a poder unirte al salmista y vas a poder decir, tu gracia va a ser sobre mí para mi consuelo. Tus compasiones van a venir sobre mí y voy a vivir. Hermano, seguí adelante, seguí adelante. Y sé como ese competidor en el Ultimate Beastmaster, ¿no? Que llega hasta el final. Seguí adelante y apretá ese botón rojo. Y decí, saboreando el final de la carrera, todo esto valió la pena, porque Dios es el Señor y Él sabe lo que hace. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sin tu palabra sería imposible conocerte. Sin tu palabra sería imposible entender el mundo, entender nuestras vidas, Señor. Pero te damos gracias que tu palabra nos enseña claramente cuál es tu voluntad para nosotros. Te damos gracias por el ejemplo del salmista acá y cómo él atravesó la aflicción de una manera que te glorifica, Señor. Y pedimos que nos des la oportunidad, Señor, y la capacidad para poder hacer lo mismo en nuestras vidas. Señor, que yo te ruego que si alguien está atravesando la aflicción hoy, que descanse en ti. Y si no, que atesore estas verdades para el momento que la aflicción llegue. Que sea de testimonio para otros. Que pueda contemplar y entender tus juicios y que pueda experimentar tu misericordia y consuelo de una manera especial, Señor. Ayúdanos, Señor, en la aflicción a glorificarte y a vivir para ti. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.